Buenos días, hermanos. Espero en el Eterno que estén todos bien. Estamos orando por ustedes, intercediendo por sus familias y pues creyéndole a Dios para que la bendición de Él siga fluyendo hacia ustedes, que la cobertura del Eterno esté sobre ustedes en medio de esta situación del virus, sabiendo que para los que confiamos en Dios, que hemos aprendido a obedecerle, estamos totalmente bajo su cobertura, bajo su protección, ¿verdad? Antes de orar, hermano, quisiera además dejarles saber, primero, feliz Rosh Hodesh a todos. Ya entramos en nuevo mes y pues gracias a Dios que estamos conscientes del calendario de Dios. También, hermano, para recordarle la parashá de esta semana es Tazria Metzorah, basada en Levítico 12:1 al 15:33, y lo que quiere decir es Yahweh habló o habló Yahweh. Nada más, y luego que oremos, vamos a las escrituras, más para leer esos primeros versos. Pero hoy, hermanos, voy a estar hablando sobre la palabra clave confianza, que es la base en la Torá, las escrituras, en Yeshua. Hoy queremos, hermanos, que la meta de mi enseñanza hoy es querer restaurar la obediencia a su palabra. Eso causa que tengamos mucha confianza en Dios y además establece un orden de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar juntos, de podernos comunicar por este medio. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, que una vez más tú muestras, Señor, fidelidad a tu pacto con nosotros, que tú iniciaste a través del sacrificio de Yeshua, que nos diste entrada a ese pacto y nos diste entrada a tu pueblo, y nos diste entrada a tus promesas y a tus bendiciones. Gracias, Padre, porque podemos entender que lo que tú le dijiste allá atrás a Abraham, Señor, también aplica a nosotros como pueblo tuyo. Parte de esa descendencia que tú le dijiste a Abraham que iba a tener a través de toda la tierra. Te damos gracias, Señor, porque somos parte de ese pueblo. Y aunque estamos acá en la diáspora, Padre, sabemos, Señor, que tú también estás moviéndote en medio de todo tu pueblo mundialmente. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Y gracias, Padre, por tus promesas. Y gracias, Padre, por la cobertura que tú nos das a través del sacrificio de Yeshua y habernos hecho parte de ese pacto tan importante que nos redimió de nuestro estado de pecado y de esclavitud a un estado de liberación, a un estado de luz, a un estado de promesa y de vida eterna. Gracias, Señor, por este día en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues damos gracias, hermanos, al Eterno por esta oportunidad otra vez. No olviden, hermano, que a la puesta del sol hoy día entramos en el día 17 del conteo del Omer. Así que no pierdan esa cuenta. Y hablando de eso, hermanos, pues sigo con esta enseñanza, hermanos, sobre la importancia de guardarnos de la levadura. Porque cada vez que oramos, las oraciones que hacemos en las tardes del nuevo día, el conteo del Omer, estamos hablando de Padre, ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a vivir más cerca a tu palabra, ayúdanos a ser más obedientes, porque esos días que estamos contando, hermanos, es preparándonos. Recuerden que es la celebración, el día 50º, va a ser el día en que estamos reflexionando sobre o conmemorando el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí y también el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces, hermanos, estamos con un deseo de prepararnos cada día hacia ese día donde queremos que Dios se esté manifestando por nuestro deseo de obedecerle en esta cita con Él, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su obediencia y verán la bendición de Dios sobre ustedes, la cobertura de Él sobre ustedes en medio de esta plaga. Y sabemos que Dios es más grande que las plagas y más grande que pestilencias y más grande que huracanes y más grande que tsunamis y más grande que cualquier tormenta que pueda venir a la vida, que podamos considerarlo como una prueba. Ok, entonces
La pregunta que nos tenemos que hacer para empezar esta enseñanza, hermanos, es ¿qué es confiar en Dios? Vamos a abrir primero la Biblia en Levítico 12:1, nada más para darle la base de lo que es la parashá de hoy, a base de lo que dice esta primera verso, sobre lo que quiere decir la palabra Tazria. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y bueno, la palabra que quería leerle para empezar era, habló Yahweh a Moisés. Entonces, ustedes recuerdan que hay muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, que comienza hablando así, habló Yahweh o habló Dios a Moisés, o habló Dios a Jeremías, o habló Dios a Isaías, o habló Dios. Entonces, hermano, cuando oímos esas palabras que habló Dios y Él lo dijo, es muy importante que pongamos atención, porque no es nada más que tú digas, no, es que yo, pues es que Moisés, eso ya no. No, mira, hermano, cuando Dios habla, había un anuncio que decía, cuando tal compañía habla, hablando de inversiones, pónganle atención, ¿verdad? Entonces, hoy yo les digo, ponga atención cuando Dios habla, porque cuando Dios habla es para que nosotros pongamos atención y hagamos lo que Él nos ordena, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es confiar en Dios? Fe en el hebreo es emuná. Y fe, emuná quiere decir fidelidad y confianza, obediencia a los mandamientos porque Él es fiel. La palabra confianza tiene su raíz en la palabra hebrea batá. Batá está compuesta de las letras hebreas de Beit, Tet y Taf, que quieren decir meterte en una casa y guardarte por causa del pacto. Voy a repetir eso. Batá viene del hebreo Beit, Tet, Taf, que quiere decir meterte en una casa y guardarte por causa del pacto. O sea, en el momento preciso, tú me tienes escondido, guardado en tu casa. ¿Cuánta paz existe dentro de la casa de tu Dios? Es como si el enemigo estuviera persiguiéndote y tú te refugias en su tabernáculo. En el Salmo 61, 1 al 4, quisiera leerle este salmo, hermanos, para que empecemos a guiarnos en la palabra que quiero darles en este día. En el Salmo 61, y déjeme decirle que voy a estar citando varias citas de los Salmos, algunas de Jeremías, otras de los profetas, pero hoy precisamente quiero empezar con los Salmos. En el Salmo 61 dice así, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En este caso, hermanos, el enemigo es el virus, es una plaga. Y Él es nuestra torre fuerte y Él es nuestro refugio. Él es ese tabernáculo donde yo acurro. Fíjese lo que dice el verso 4. Y yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y ahí estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén. Salmo 31:14 también nos habla de esa protección de estar bajo su casa o su tabernáculo, o la cobertura de ese tabernáculo, que es muy grande ese tabernáculo, y es un tabernáculo para todos aquellos que quieren obedecer, para mantenerse en esa confianza en Dios en tiempos de prueba. Capítulo 31, verso 14 dice, mas yo en ti confío, oh Yahweh. Digo, tú eres mi Dios. Muy importante este verso, ¿verdad? Dice, tendrás refugio en su confianza. Es decir, confianza es saber que tendrás refugio en su casa. Otra vez, estamos definiendo la palabra confianza de acuerdo a la palabra. Entonces, confianza es saber que tendrás refugio en su casa, lo que leímos ahorita en el Salmo 61, y en el Salmo 31:14 nos habla de
el tabernáculo como una protección donde hay agua refrescante, donde hay refugio. Salmo 23:5. Vámonos al Salmo 23:5. Esta palabra también es clave, que yo le he recitado mucho en mis oraciones. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios está preparando una fiesta para ti, una comida especial para ti en medio de la angustia. En medio de la angustia, en medio de lo que te pueda causar angustia, que en este caso sería el virus, ¿verdad? En medio de eso, dice él, verso 5, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Un poquito de historia así del Medio Oriente. Los beduín, cuando alguien estaba corriendo de alguien que lo quería atacar, si permitían que entrara esa persona a su carpa o a su casa, ellos te protegían del perseguidor. Y ese es un retrato de lo que hace el Eterno por nosotros. Nos protege de la angustia y nos protege de lo que nos pueda perseguir, ¿verdad? El Salmo 91, que usted está muy familiarizado con este Salmo, quisiera leer unos versos de ese Salmo como base para hablar lo que voy a desarrollar con ustedes en este día. Salmo 91:2 dice así. Salmo 91:2. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío. Eso es, cuando usted está confiado en Dios, usted está esperanzado en Dios. Y recuerden, hermano, que es algo muy importante que esa relación de obediencia con Dios madura tu expectativa. Es decir, esperanza tiene que seguir madurando hasta crear una expectativa. Yahweh iré no solo quiere decir Yahweh proveerá, pero también Yahweh aparecerá. Hermanos, eso lo hemos experimentado Leti y yo sé que muchos de ustedes, que en el momento que menos ustedes están pensando que Dios va a aparecer, Dios aparece, pero es en el momento preciso, hermano. En un momento que usted dice, oye, ¿cuándo voy a oír de Dios? ¿Cuándo voy a saber de Dios? ¿Cuándo voy a ver la mano de Dios? Hermano, y en ese momento se manifiesta Dios. Entonces recuerden esto, hermano, que esperanza tiene que seguir madurando hasta crear una expectativa. Y en este salmo lo vemos también en el verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Verso 9. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es decir, que mientras yo habite al abrigo del Altísimo, no me puede tocar el enemigo. Mientras yo habite al abrigo del Altísimo, no hay plaga, no hay angustia, no hay perseguidor que pueda llegar a mí o persecución, porque yo estoy bajo la cobertura de Él, ¿verdad? Habitando en Él y con Él, ¿verdad? Seguimos con el verso 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Muy importante estos 4 versos aquí en el capítulo 91 de los Salmos, que usted tiene todo el derecho de invocar a nuestro Dios Yahweh, y Él va a responder, y estará contigo en la angustia. Así que no nos llenemos de temor ni de angustia, porque en medio de toda la prueba del dolor y de la cosa de que estamos aquí encerrados, no salimos mucho, es buen tiempo para aprovecharse en desarrollar y alimentar y fortalecer su relación con Dios. Pensar que tu dinero, alguna gente tiene muchas ideas sobre este tiempo de prueba, ¿verdad? Piensa que su dinero es su cobertura. Estaba leyendo yo los otros días que hay muchos ricos ejecutivos de compañías acá en Estados Unidos que ya prepararon sus búnkers y están yéndose a otras partes del mundo. Ahí ya tienen sus comidas, ya tienen Nueva Zelanda, una isla cerca de Nueva Zelanda, donde ahí tienen ya sus búnkers preparados, ya tiempo atrás ya lo habían preparado por si acaso había algo que sucediera en este país. Ellos iban a irse y a esconder, porque pues tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que ellos quieran, en un sentido, ¿verdad?
Y en un sentido, ese es el búnker es su tabernáculo. El búnker es su lugar de escondite, ¿verdad? Ahí es donde supuestamente se van a esconder de las plagas, se van a esconder del enemigo, se van a esconder de cuantas cosas vengan al mundo, pero sabemos que esa es una falsa base, es un falso sentimiento, una falsa seguridad, falsa esperanza, ¿verdad? Porque algunos piensan que su dinero va a hacer lo mismo que Dios va a hacer por ti, protegerte, refugiarte, librarte de la peste, en este caso del virus, del enemigo. Y si eso es lo que están pensando esta gente, están muy equivocados. Hay gente que cree que el dinero es su cobertura, creen que es el propósito por lo que viven, o sea que viven con nada más una cosa en mente, ganar dinero. Eso es todo lo que tienen en mente, ¿verdad? El dinero se acaba, hermanos. ¿Y de qué vale si tienes dinero y no tienes salud? Y no tienes propósito en esta vida. Quiero leerles, hermanos, el Salmo 52:7. Porque tener el dinero como tu tabernáculo o tu fortaleza, por tener más confianza en tu dinero que Yahweh, por eso es cuando alguien no da, por ejemplo, cuando alguien tiene tanta confianza en su dinero, más que en Dios, que su tabernáculo es el dinero. Fíjense lo que dice el Salmo 52:7. Yo quiero que vayan ahí conmigo, vean este Salmo. Como le dije, vamos a estar viendo bastante las escrituras en los Salmos, porque si había alguien perseguido era David. Si había alguien que estaba muchas veces bajo el ataque aún de lo más alto, que era el rey Saúl. Si había alguien que estaba siendo perseguido por sus enemigos, era David. Y si alguien puede hablar de cómo refugiarse en el tabernáculo de Dios, en la habitación de Dios, en la presencia de Dios, era David. ¿Ok? Entonces, fíjense, 52:7 dice así: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Noten lo que dice ahí. Hay muchas de estas gentes, de estos ejecutivos, que siguen en actitudes abominables. Lo último que oímos de estas gentes de Hollywood y algunos ejecutivos de empresas es que son parte de esa red de pedófilos que habitan en la maldad, que habitan en una iniquidad tremenda, hermanos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, y hablando ahora en el contexto de la congregación, de la iglesia de Dios en general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien no da su diezmo o ofrendas, es porque le tienen más confianza en su dinero que en el Dios Yahweh. Es un ejemplo. Creen que el dinero va a ser su casa, su refugio, donde ellos se van a esconder. Entonces vemos, hermano, la importancia de que usted entienda que cuando damos el diezmo, ¿sabe por qué lo damos? No para hacernos millonarios. Como algunos predican, si da tu diezmo, vas a llegar a ser millonario. Si das un centavo, el Señor te da dos. Sí, si das un centavo, te da dos. O porque das una ofrenda, vas a hacerte millonario, ¿no, hermano? Te lo redondea. Sí, te lo redondea. O sea, el diezmo y ofrenda no es para que te hagas millonario, es para hacer justicia. Esa es la razón que damos el diezmo, hermano, para hacer justicia. Para cuando vemos una necesidad en alguien en la congregación, hacer justicia y ayudarlo. Para cuando podemos ser de bendición a alguna familia que Dios nos pone en el camino, podamos hacer justicia y decirle, ¿sabes qué, hermano? Te estoy ayudando porque yo quiero que tú sepas que el Dios que yo sirvo es un Dios de justicia. Es un Dios que quiere proclamar su justicia. Y no importa qué tan lejos esté de Dios, hoy yo soy representante de Él en la tierra. Soy luz en la tierra y quiero dejarte saber que yo en este momento lo estoy representando a Él porque quiero ayudarte y manifestar la justicia de Él en tu vida y en tu familia. Mi obediencia, hermanos, entonces es la expresión de mi confianza. Yo quiero que usted apunte esa expresión que le dije ahorita. Mi obediencia es la expresión de mi confianza. O sea, no puede expresar confianza si estás en desobediencia. No puedes expresar confianza si estás en desobediencia. Si tú dices que confías en Dios y no guardas los mandamientos, no guardas Shabbat, no guardas la cita con Dios, no haces Sedaká, que es ayudar al pobre, ayudar al menesteroso, ayudar al necesitado, no estás confiando en Dios. Por eso cuando venga el tiempo de la prueba,
por ejemplo, el virus, la plaga, el terremoto, el huracán, la tormenta, no vas a haber desarrollado esa relación de obediencia, o sea, no vas a confiar en Dios porque tu relación con Dios ha sido quebrantada por tu desobediencia. Charles Spurgeon dijo esto: prueba nos enseña quiénes somos. La prueba, hermano, las pruebas nos enseñan quiénes somos. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿De qué estamos hechos, hermanos? ¿Okay? A eso se refería Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés. Confiar entonces en Dios no es tratar de identificar con una sensación, ¿verdad? Yo quiero tener una sensación de confianza. Ayúdame, Señor, a tenerla, a ver, ¿a dónde la cacho? ¿Verdad? ¿A dónde la agarro? ¿Verdad? No, es claro que si no hay obediencia, no hay confianza. La obediencia a Dios te prepara para tener confianza en medio de la prueba. Salmo 56.3, vamos al Salmo 56.3. Y aquí está interesante esta palabra de David. Y entra una palabra nueva aliada con confianza, que es la palabra temer. En el verso 3 del capítulo 56 dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Es decir que temor a Dios trae confianza. Es lo que está diciendo aquí en este verso. La palabra temer es la palabra hebrea yara. Y yara en hebreo quiere decir que que yara también es una palabra que quiere decir adoración. Es decir, hermano, que cuando yo temo a Dios, yo tengo confianza, y esa confianza me abre para la adoración a Él. ¿Por qué hay gente que batallan para adorar a Dios, hermano? Porque no temen a Dios. Entonces, como no temen a Dios, no obedecen a Dios. Y como no obedecen a Dios, no tienen confianza. Y como no tienen confianza, no tienen adoración. Entonces, hermano, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Porque si vemos ahí en el libro de Job, vamos a salirnos de Salmos, vámonos a Job. Ahí habla de el temor a Dios como el resultado de tu confianza. Vámonos al libro de Job 4, verso 6. Hoy les estoy dando muchas citas. Espero en Dios que les ayude en su confianza en Dios. Dice así, la pregunta que hace Job: ¿no es tu temor, es la pregunta en contexto a lo que le están preguntando a Job? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Son dos preguntas muy claves aquí, hermanos. Muy importantes estas preguntas. ¿Qué significa la integridad de tu camino? Integridad quiere decir, donde están tus palabras, están tus acciones. Es decir, que lo que en un sentido más completo de la definición de la palabra integridad es estar completo. Y cuando hablamos de la integridad de tu camino, estamos hablando de que tus palabras sean acompañadas por tus acciones. Es decir, que tus acciones sean de acuerdo a tus palabras. ¿Ok? Ahora, si tú dices que vas a obedecer a Dios, entonces tú necesitas hacerlo. Si tú dices que vas a obedecer a Dios, hazlo. No lo pienses, no nada más lo diga, necesitas hacerlo. Recuerden, hermano, que la bendición que Dios nos da es por hacer su palabra. La fe viene por el oír, pero la bendición viene por el hacer. Ahora, algunas veces usted se puede sentir muy solo en este caminar de integridad a la palabra. O sea, camina en obediencia, es lo que yo exhorto hoy, hermano. Camina en obediencia aunque te cierren la puerta. Camina en obediencia aunque nadie esté contigo. Camina en obediencia aunque te traicionen. Camina en obediencia aunque te quedes solo, porque al final Él te hará justicia. Él te guardará por tu confiar en Él. Él te guardará por tu confiar en Él. No puedes decir que estás confiado en Dios y no estás obedeciendo. Es decir, que si dices que estás confiando en Dios y estás desobedeciendo,
entonces hay una contradicción, no hay una integridad entre tu palabra y tus acciones. Tus palabras y tus acciones tienen que tener integridad. O sea, una palabra que no tiene, una palabra que tú declares, o aún una palabra que tú la lees de Dios y no la obedeces, tú estás falto de integridad. Entonces no es que yo tenga una sensación de confianza, hermanos. Es que yo tenga una integridad entre mis palabras y mis acciones. Cuando no hay esa integridad, hermano, entonces al momento de la prueba, yo no voy a confiar por mucho tiempo. Yo voy a confiar al empezar la prueba y a media prueba voy a decir, ¿sabes qué? Ya viento esto de la Biblia y de la palabra y de los mandamientos porque no me está funcionando. No es que los mandamientos no están funcionando. Es que tú no desarrollaste esa relación de obediencia con Dios, a sus mandamientos, a las instrucciones que Él da. Entonces viene un momento que como hubo ese quebrantamiento, entonces tus acciones empiezan a fallar porque tus palabras, las palabras de Dios, tú no las has obedecido. Por eso traigo esto a luz de esta palabra de la integridad. Dios te guardará en medio de la angustia, del dolor, del virus, por tú confiar en Él. Y recuerden, que confianza habla de obediencia, obediencia, obediencia. Entonces podemos decir que hay una conexión entre obediencia y confianza. Fíjese, les quiero leer el Salmo 78, 7. Este salmo está muy poderoso para estos tiempos. Y yo quisiera, hermano, que luego lo vamos a conectar con otros salmos, pero también eventualmente con Jeremías. Salmo 78, 7 dice así, hermanos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. O sea, la palabra aquí a fin es con el propósito de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, que aquí quiero añadir a esta conexión entre la obediencia y confianza es la palabra placer. La palabra placer, hermano, la vamos a ver aquí. Eventualmente la voy a ver aquí en el Salmo 37, 4. Pero yo quería que ustedes vean aquí que la confianza está amarrada a la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Dice aquí en el verso 38, 7, y que guarden sus mandamientos. Pero está conectado con confianza, si ustedes lo ven. A fin, con el propósito de que pongan en Dios su confianza y que ¿qué? Obedecieran sus mandamientos. Obedecieran sus mandamientos. Hay una conexión, hermano, y es lo que yo quiero establecer. Que hay una conexión entre obedecer los mandamientos y tener una confianza en Dios. ¿Ok? No es nada más una experiencia emocional, no es nada más una sensación. Es una cosa con inteligencia, hermano. Es una cosa que usted tenga un entendimiento de cómo funciona esto de la confianza en Dios. Ahora, quiero que vayan conmigo al Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. La palabra en el Salmo 37, 4, como ustedes lo pueden ver ahorita, si van a ir conmigo, dice así esta palabra. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate es experimentar placer en la obediencia. Es la palabra placer va también como tu actitud es hacia obedecer. Por ejemplo, vamos a suponer, tú quieres guardar Shabbat, ¿verdad? Ok, entonces tienes una actitud de placer, de deleite. Hermano, yo no sé si cuando ustedes eran más jóvenes, ¿verdad? O aún de adultos, pero yo recuerdo que cuando yo era más joven, que todavía estaba en mi casa de mis padres. Jovencito, ¿verdad? No tenía canas ni nada, ¿verdad? Entonces... Leti no te había sacado canas. Leti no me había sacado canas. Entonces, fíjese, mi papá me decía, ve y haz eso, mi mamá, y algunas veces yo lo hacía, pero así con mucha, así, híjole. Forzado, enojado, molesto. A regañadiente. A regañadiente, así como que, ay, Dios mío, ¿por qué no me puso a mi hermana a hacer esto y a mí sí?
Será porque yo soy el primogénito, ¿verdad? Que le toca más responsabilidad. ¿Quién sabe qué estaba pensando, verdad? Pero tenía una mala actitud. Lo hacía Qué bueno. por obedecerlos, ¿verdad? Pero no con todo el deleite de mi corazón ni con el placer de hacerlo. No te gustaba. No me gustaba para nada, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, esta palabra dice, deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, si vas a obedecer, hazlo con gozo, disfrútalo con placer. Tu obediencia es un continuo recuerdo que Yahweh a través de Yeshua hizo pacto contigo y por eso te redimió para que caminaras con Él bajo su cobertura que requiere ¿qué? Obediencia. Y esa obediencia la debes de hacer con gozo, con ánimo, Con delicia, con placer, ¿verdad? Ahora, nuestra vida, hermano, tiene que estar hablando de este tema centrada en obediencia a Dios. Así. Que eso sea tu emoción. La emoción en la vida, hermano, no es que si conseguiste el carro nuevo. Eso trae una emoción, pero como dijo un chavo que le regaló un carro nuevo a su esposa, dijo, no, le estaba diciendo al amigo, amor, le compré un carro nuevo y espero que por 30 días esté tan emocionada que no espere de mí flores ni cuánta cosa más y que sácala a comer y que más de esto y que el pastel y que la película especial que quiero que veas, cariño. Y no, le dijo al amigo, mira, yo lo que quiero es que con estos 30 días me deje quieto y no me esté molestando de cosas emocionales. Que se emocione con el carro por 30 días mínimo. Entonces, así hay gente, ¿verdad? Que se emocionan por un rato con las cosas de Dios y ya como que desaniman, ¿verdad? Pero hoy yo les quiero decir que si tú te mantienes obediente a Dios, vas a tener una emoción para seguir obedeciéndolo más todavía, ¿ok? Que tú puedas decir, esta es mi vida. En esto consiste vivir, en obedecer a mi Rey. ¿En qué consiste mi vida? En obedecer a mi Rey Dios Yahweh. Voy a irme ahora a otra parte de esta palabra, de la conexión entre obediencia y confianza. Vámonos al Salmo 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Ok, hermano, vamos a leerlo y entonces vamos a desmenuzar estos 3 versos y conectarlos con Jeremías 17, 7 al 8. Ok, vamos a leerlo. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Recuerden que el hombre que obedece a Dios camina bajo la cobertura de Dios con una confianza total que Dios está con él y que él quiere agradar a Dios en todo lo que Dios le pide. No nada más como un menú que algunos cristianos tienen, que obedecen a Dios para ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Es un poquito gracioso estos ministros que sí se van a la Torá o a la ley de Dios cuando tiene que ver con el diezmo. Pero los demás no quieren saber nada de la Torá ni de la ley de Dios, sino que dicen, no, sabes que lo demás ya pasó, como si fuera un menú, hermano. No es un menú. Cuando Dios te dice que lo obedezca, es que lo obedezca en lo que Él te pide que haga hoy en día, que podemos hacer en lo que concierne obedecer sus mandamientos. Hay mandamientos que no nos aplica hoy, pero los que nos aplican hay que obedecerlos. La Biblia no es un menú. A los ministros que yo he podido hablar con ellos, les digo, mira, si vas a agarrar la Biblia nada más para conveniencia tuya, para tú beneficiarte, y no enseñarle al pueblo total, la palabra total, entonces tú vas a tener que darle cuentas a Dios de lo que tú enseñaste a tu congregación. Pero fíjese lo que dice este verso: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, ahorita vamos a descifrar esto, hermanos, pero en estos versos nos hablan de personas que dan fruto aún en medio de la prueba por su obediencia continua. ¿Qué causa esa confianza? Para creer que en medio de la escasez, de la enfermedad, de la necesidad de alimento, de la persecución, Él te librará de tu aflicción,
porque ahora te mira justo. Recuerden, hermano, que la palabra de Dios dice que Él siempre responderá a la invocación o la oración de los justos. ¿Cómo te clasificas justo? Te clasificas justo cuando obedeces la instrucción de Dios. El que obedece la instrucción de Dios y la hace, ese es considerado ante los ojos de Dios justo, justo, justo. Ahora, en el Salmo 1, verso 2, vamos a repetir lo que dice ese verso. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Y aquí delicia en hebreo viene de la palabra kafatz. Kafatz. Y de ahí es que saco encontrar placer en la obediencia. De ahí donde saco encontrar placer en la obediencia. Kafatz quiere decir encuentra placer en el hacer. No se olvide de esta definición de la palabra kafatz, que quiere decir delicia. Esa palabra quiere decir encuentra placer en el hacer. Y mire, hermano, David está diciendo que él encuentra placer en el obedecer su ley. Si usted lee todo el Salmo 119, yo una vez me puse a marcar todas las veces que en el Salmo 119, David está refiriendo a deleitarse en la Torá. David está refiriéndose a deleitarse en la ley. David está refiriéndose en qué delicia es, qué placer es estar meditando en la ley y haciéndola y cumpliendo con esa ley. Porque dice que en todo tiempo Yahweh me ha guardado. Porque en todo tiempo Yahweh me ha protegido. Porque en todo tiempo Yahweh me ha librado de mis enemigos. ¿Se me entiende por qué pueden hablar? Cuando un joven como los 3 jóvenes hebreos, hermano, porque algunas veces la prueba puede subir a nivel de horno, ¿verdad? A nivel de horno. Entonces, cuando la prueba... A nivel de león con la boca abierta. O a nivel de león con la boca abierta, hambriento, ¿no? Entonces, fíjese bien, hermano. Yo admiro a estos 3 jóvenes, porque la única conclusión que yo he llegado, que ese horno no les pudo hacer nada, hermano, es porque estos jóvenes tenían una relación de obediencia con Dios tan tremenda, que ellos sabían en quién habían creído, ellos sabían lo justo que era Dios, ellos entendían y tenían una confianza extraordinaria en Dios. Al punto que cuando le vienen a acusar de que no doblan sus rodillas ante la estatua, los 3 jóvenes hebreos dicen, ¿sabes qué? Ni nos vamos a doblar, aun cuando toques 20 veces la música. No, eso lo parafraseé yo, ¿verdad? No vamos a doblar nuestra rodilla, no vamos a adorar a tu Dios. Y tú sabes qué, si Dios nos guarda o Dios no nos guarda de tu horno, nos vale. ¿Ok? Nosotros estamos dispuestos a morir por lo que nosotros creemos, porque sabemos, aún si no nos guardare, no haremos lo que tú nos estás pidiendo. ¿Por qué? Había una conexión entre obediencia y confianza. Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré, dijo Job. Entonces había una obediencia, y si vemos este verso que al final dice, y serás prosperado, ¿verdad? ¿Cuánto podemos hablar de Job, que dobló todo lo que Dios le había dado, se lo dobleteó? Porque había una confianza en su Dios. Porque Job, hermano, era un hombre que todos los días sacrificaba ante Dios por si sus hijos habían pecado. ¿Qué tal? ¿Qué tantos toros tenía que matar, no? O cuántas ovejas, quizás no todos toros, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, hermano, es la actitud iba con sus palabras, la integridad ahí entra otra vez. Entonces, cuando le hablo de David, nos vamos ahora al verso 3 de este Salmo 1. Lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, recuerden que en la Biblia el árbol somos nosotros. El árbol es comparado al hombre. Entonces, lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, que es alguien, hermano, que esto está muy interesantísimo, es que compara este árbol nosotros, el hombre que confía en Dios, plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Es decir, hermanos, que aunque tú estés pasando la angustia, la persecución, la prueba, para ponerlo así, tú todavía vas a estar dando fruto cuando muchos se han secado.
Cuando muchos se han secado, y esto lo vamos a leer ahorita en Jeremías 17, 7 al 8. Cuando muchos se secan en la prueba, tú todavía vas a estar dando fruto en la sequía. Ok, vámonos a Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías, nuestro hermano, ahorita estoy yo en la lectura devocional de Jeremías, y nada más leyendo el primer capítulo de Jeremías me impresionó la vida de este hombre. Me ha impresionado, pero es como todo. Meditas otra vez en la palabra y Dios te va enseñando cosas también nuevas. Pero vámonos a Jeremías 17 y vamos a ver el verso 7 al 8 de Jeremías 17. Ok, vamos a leerlo. Dice así. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza está en Yahweh. ¿Lo vieron, hermanos? Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y fíjese, y no verá cuando viene el calor. No vendrá cuando viene el calor que causa la sequía, cuando viene el calor que causa esa prueba, que causa el virus ¿no? O lo que sea que venga, la plaga, la enfermedad, la escasez de finanzas, tribulaciones, hermanos. Esto está hablando, eso es lo que refiere a sequía. Fíjese bien. Ok, otra vez el 8. Porque como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En medio de la prueba todavía su árbol estará verde. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, hermano? Y en el año de sequía no se fatigará. O sea, en el momento de la prueba no se va a secar. En el momento de la prueba no va a dejar de confiar. No se angustiará. No se angustiará. ¿Por qué? Él ha desarrollado una relación de obediencia con Dios, al punto que él está totalmente convencido de quién es su Dios y por lo tanto tiene una total confianza en Dios Yahweh. Y ahora, vamos a terminar el verso. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Oye, hermanos, yo quiero que tú entiendas lo que está diciendo Jeremías aquí. Dice, bendito es ese varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Amén. O sea, en el tiempo de prueba no se seca, sino que sigue dando fruto. Cuando los que no confían en Dios se secan porque no tienen confianza en Dios en medio de la prueba. O sea, esta gente que están confiando en su dinero para hacer su tabernáculo, esta gente que están confiando en su dinero para irse a los búnkeres, esta gente que están confiando en su dinero para tener protección de la plaga, porque por eso se están yendo, porque tienen miedo de la plaga, que no les afecte. Además, tienen otro miedo, que como hay mucha gente que no tiene trabajo ahorita y está en escasez, como ellos saben que las mansiones que tienen y todo eso allá en Hollywood, van a ir los pobres a robarle. Van a ir los pobres a quitarle lo que tienen. Entonces, tú sabes, como dijo un ejecutivo, dijo, ¿sabes qué? Antes que vengan a atacarme a mi casa los pobres, porque saben que tengo dinero, yo me voy a ir a esconderme en mi búnker que tengo allá en una isla cerca de Nueva Zelanda. ¿Okay? Porque ese es su refugio para ellos. Hermano, pero nuestro refugio es Yahweh. Ahí es donde vamos a tener el agua refrescante, de ahí es donde vamos a tener la protección, de ahí es donde vamos a tener la fortaleza, ahí es donde vamos a seguir en gozo en medio de la prueba, en medio de la angustia. Hermano, no te fatigarás, porque Dios estará cubriéndote. La cobertura tuya es Yahweh, no es otra cosa, es Yahweh tu cobertura. Así que la razón que da fruto en la sequía, en la prueba, es porque hace un tiempo ha practicado deleitarse en su palabra. Sus instrucciones, han sido obedientes a sus instrucciones. Entonces, ¿cómo se confía en Dios? Obedeciendo su Torah, su palabra. Si yo veo un árbol en obediencia en medio de la prueba, yo me digo, esa persona está confiando en Dios. Yo mismo digo, esa persona está confiando en Dios. ¿Ok? Recuerden lo que yo le dije, hermanos, sobre
la cuestión de la expresión de la obediencia. Mi obediencia es la expresión de mi confianza en Dios. Esa es mi obediencia. ¿Ok? Vamos a ver, y por último, hermano, nada más le quiero dejar esta palabra a ustedes. Recuerden que Yeshua es nuestra salvación y por medio de Él es que yo tengo salvación. Por medio de Él es que tengo un pacto. Por medio de Él es que tengo vida eterna. Pero yo quiero que usted mantenga esto en mente, que la misión es obedecer la Torah. La misión es Torah y la visión es obediencia. Eso es lo que mantiene en orden mi vida con Dios. ¿Ok? Otra vez le voy a repetir esto. La misión es Torah, la visión es obediencia. Eso es lo que mantiene un orden en mi vida. Si yo no me mantengo en obediencia, no tengo confianza. Y cuando venga la prueba, hermano, yo voy a someterme a lo que está pasando. Es decir, me voy a someter al miedo, me voy a someter a lo que los medios digan, en el sentido de temor, de ponerme temor, de pensar que ya la muerte está cerca, de pensar que me voy a enfermar. Pero si tu misión es obedecer la Torah, te garantizo que tú vas a caminar con Dios y en el orden de Dios, y por lo tanto, Él te va a cubrir bajo sus alas. Y bajo sus alas, hermanos, usted estará seguro. No importa que sea la plaga, si es el virus, el coronavirus, o si es otro virus que ya están prognosticando que va a venir otro virus en otoño. No sé cómo saben ya, pero bueno, ya ustedes saben. Lo importante de todo esto es que tu obediencia a Dios sea constante y tu caminar con Dios sea constante. ¿Ok, hermanos? Espero que esta palabra le haya bendecido, le haya sido de ánimo, de fortaleza a su fe y a su caminar con Dios, que sea siempre una emoción obedecer a Dios. Los dejo con la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Yevarjeja Yahweh veishmereja. Yael Yahweh panav eleja vijuneja. Isa Yahweh panav eleja veyasem leja shalom. Que la bendición del Eterno esté con ustedes. Escríbanos, aunque sea por text, o si nos pueden llamar también, y déjenos saber qué está haciendo Dios con sus vidas. Déjenos saber lo que Dios está haciendo, cómo se está manifestando en medio de esta prueba, cómo se está manifestando en su casa, cómo se está manifestando en sus hogares, cómo se está manifestando en su familia, cómo se está manifestando en sus trabajos. Dios es fiel, hermanos. No dejen de confiar en Él. Obedezcan sus palabras y su confianza estará en lo más alto hacia Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom a todos. Shalom y bendiciones.